Si yo me hubiera imaginado embarazada, me hubiera imaginado una embarazada muy atlética, haciendo mucho ejercicio, siempre en movimiento, pero este embarazo fue bastante diferente y es una de las cosas más bonitas porque me ha ayudado a entender a mi cuerpo y entrar más en conexión con mi cuerpo. No sé si ustedes estuvieron embarazadas o están embarazadas, cómo lo están llevando, cómo lo llevaron. En mi caso, conté un video hace unos videos atrás que antes de quedar embarazada venía en un proceso donde me di cuenta que el ejercicio que yo hacía y la alimentación que llevaba estaba estresando mucho mi metabolismo, no me ayudaba a mejorar la función metabólica, entonces empecé a hacer ejercicio casi desde cero. Caminaba 1 o 2 veces por semana, luego reincorporé un poquito de pesas, fui poco a poco y de repente, ¡tarán!, quedé embarazada. Y ahí fue donde las cosas cambiaron. Si lo pudiera dividir en los 3 trimestres, el primer trimestre casi que es de supervivencia, al final era como escuchar el cuerpo, me sentía muy cansada, muchas náuseas y había como una lucha entre la Cata, que yo creía que era antes, que hacía ejercicio, que tenía que ser activa, y lo que sentía. Entonces de repente me levantaba muy cansada y decía, tengo que hacer ejercicio, necesito, pero decía, no, tengo que calmarme y esto es lo que estoy sintiendo ahora. Entonces respeté mucho lo que sentía mi cuerpo y al mismo tiempo cuando uno tuvo una pérdida en embarazo antes, todo le da miedo. Y cuando iba al gimnasio o salía a caminar decía, ¿será que tengo que ir a dormir? ¿O será que puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Entonces los 2 primeros meses fue como muy poco, hubo como casi 3 semanas, un mes que no hice casi nada. El tercer mes empezó a mejorar muchísimo la energía, me empecé a sentir mucho mejor y incorporé caminatas y 1 o 2 veces en el gimnasio. Yo creo que lo más importante es tener la luz verde del médico de que todo está bien, de que podemos hacer ejercicio y usualmente lo que veníamos haciendo antes lo podemos seguir haciendo durante el embarazo siempre y cuando el médico lo permita, todo esté bien, no sea un embarazo de alto riesgo y el cuerpo le va a ir diciendo a uno. Hay cosas que uno sí puede seguir haciendo, otras cosas que no. En el primer trimestre, como el mes 3 o ya como al cuarto del segundo trimestre, seguí andando en bicicleta y yo no lo cuento mucho porque es muy peligroso. El médico me decía, si yo andaba en bicicleta antes, puedo seguir andando en bicicleta. El único riesgo es, obviamente, caerse. Entonces estaba como más atenta solo por la ciclovía. Antes me iba 2 o 3 horas y lo que hice fue hacer como 1 hora, lo más, pero me sentía bien. Ya después uno siente que la panza ya no cabe, entonces hacía mucho caso ahí y decía, bueno, ya la bicicleta después del 4.º mes no fue algo que incluía, pero poquito a poco con la ayuda del quiropráctico, de una terapeuta física, empecé a reincorporar ejercicios y dentro del gimnasio le decía al entrenador que estuviera chequeando mi forma, viendo cómo lo hacía 30-35 minutos de pesas, algunos ejercicios livianos. Al principio me daba tanto miedo, les voy a poner un video por aquí que todo era como así. Empecé a hacer unas pesitas muy livianitas porque las personas tienden a decir que durante el embarazo no se puede levantar peso. Y las personas mayores, muchas señoras como que me veían alzar algo en el supermercado, no puedo alzar peso porque las embarazadas no. Y al final entendí, y con el médico, que todos los cuerpos son distintos, que es un mito siempre y cuando no se exponga el cuerpo a un riesgo. Si ya veníamos levantando pesos, obviamente bajar la intensidad, bajar la cantidad de peso, pero sí podemos seguir levantando peso. De hecho que el ejercicio de fuerza ayuda muchísimo. No solamente en la recuperación postparto, sino también durante el embarazo para que no haya muchos dolores. Yo no he tenido dolores así terribles de espalda o de cuerpo, nunca. Y siento que tiene mucho que ver con el ejercicio y ayuda mucho también durante el parto, porque hay que usar los músculos y hay que mantener la masa muscular y la fuerza muscular y eso es lo que he estado intentando hacer. No se trata de matarse en el gimnasio, matarse en el ejercicio, simple y sencillamente mantener la funcionalidad del cuerpo y eso es lo que quiero después del parto. Cuando nazca quisiera después sentirme funcional, entonces estoy trabajando ahora 3 veces por semana en el segundo y tercer trimestre ejercicios de fuerza que incluye todo el cuerpo, tren superior y tren inferior. Son como 40 minutos, no duro mucho, pero sí le pongo un poquito de peso. Antes, en el segundo trimestre, entrenaba en el gimnasio y usaba muchas máquinas, no mucho peso libre y como llegó el coronavirus,
el tercer trimestre lo que estoy haciendo es usar un poquito de mancuernas, entonces hago tren superior, tren inferior. Eso es lo que quisiera, que cuando nazca yo pueda como usar mis hombros, entonces entreno espalda para poder alzar, para poder agacharme, cuádriceps, músculos grandes, espalda, pecho, cuádriceps y luego un poquito de hombros, bíceps, tríceps, un poquito de todo, pero la idea no es matarme ni subir pesos, al contrario, es nada más escuchar el cuerpo. Y entrando en el tercer trimestre, sí siento que ya me canso más. Por ejemplo, ahora estoy sentada en el piso y sé que me va a costar levantarme. Eso no me pasaba antes. Entonces hay ciertos ejercicios que no. Sigo en contacto con la terapeuta física, ya no puedo ir a las sesiones de quiropráctico, pero tomo en cuenta muchas de sus recomendaciones. Entonces, mi única recomendación, porque no soy experta en ejercicio, ni tengo el conocimiento en el embarazo como para poder darles el tip, pero sí podría decirles que si todo va de la mano de su médico, si tienen luz verde, si tienen energía, si se sienten bien, el ejercicio es excelente, es maravilloso, dependiendo del tipo de ejercicio que hacían antes también y la condición que tienen en este momento. Yo creo que el embarazo no es momento para incorporar un ejercicio nuevo. Yo hago lo mismo que hacía antes. No hago mucho cardiovascular, hago caminatas o hacía muchas caminatas para mejorar la circulación. En el segundo trimestre empecé con las piernas o los pies se me hinchaban muchísimo y cuando salí a caminar después me sentía mucho mejor. Y ahora que estamos con todo este tema del coronavirus, lo que hago es un poquito de baile, hago videos. Hay mucho en redes sociales, lives de personas que hacen ejercicio, hago lives de Ryan Heffington un bailarín. Si no lo han hecho y todavía están en coronavirus, búsquenlo porque sus lives son transformadores, como de baile libre, dance party. Lindísimo, lo disfruto muchísimo y hago bailes en la casa, de repente algún video como de cardio corto para embarazo, pero no me mato muchísimo, más que todo como por los beneficios del ejercicio cardiovascular, pero 1 o 2 veces por semana y las 3 veces por semana de ejercicio de fuerza. Siempre dejo un día de descanso entre uno y otro porque eso me da mucho recuperación. No es momento de matarse ni nada, pero sí quiero sentir control de mis músculos. El enfoque y la prioridad es la criatura que está creciendo en mí, pero no quiero olvidar mi manera de sentir, cómo me siento y la funcionalidad de mi cuerpo. De eso se trata absolutamente todo. Cuéntenme si están embarazadas o estuvieron embarazadas, cómo fue su embarazo, era como lo imaginaban, siguieron activas o no. Y nada, hay ejercicio para todas. Nos vemos en un próximo video.